Bienvenidos a una receta más de Cosa Rica. Bueno, vamos a sacarle provecho en estas dos recetas a las manzanas y a las uvas. Claro, en esta deliciosa ensalada de papa con mis frutas favoritas, uvas y manzanas, y además un delicioso aderezo hecho a base de yogur natural. Que está buenísimo. Y yo voy a tomar unas chuletas gigantescas y voy a hacerlas al horno con una salsa hecha con mostaza de Dijon y también con manzanas. Y entonces, manos a las chuletas. Y manos a la ensalada. Ok. Y para la ensalada de papa con uvas y manzana vamos a empezar cortando las papas en 4, eso sí, ya cocinadas. La zanahoria la vamos a cortar en bastones para luego cortarlas en lonjas muy finitas. Después la cebolla finamente picada, la manzana verde y la roja también deliciosas. Y le vamos a agregar unas cuantas uvas para que le dé ese dulcito a la ensalada. Para el aderezo vamos a agregar una taza de yogur natural, miel de abeja al gusto, también unas cuantas hojitas de hierbabuena. Licuamos muy bien hasta que quede bien espesita. Se la vamos a agregar así encima con mucho cuidado a toda la mezcla de la ensalada. Mezclamos bastante bien y servimos. Y aquí tienen una deliciosa ensalada de papa con frutas, mis favoritas. Y aderezo natural, muy light, super light, liviano. ¿Qué pasa con lo que nos sobra? Después le contamos. Para preparar las chuletas con salsa de manzana y mostaza, vamos a buscar este tipo de chuleta que es genial. Se llama chuleta estilo vaquera o chuleta estilo cowboy. Y lo que vamos a hacer es, primero que todo, salpimentar con una mezcla de sal y especias al gusto. Luego la vamos a llevar a dorar en una sartén con un poquito de aceite de oliva y vamos a dorarla por todos los lados muy bien. Luego vamos a precalentar un horno a 360 grados Fahrenheit y vamos a llevar las chuletas a hornear. Eso sí, siempre hagan una cama con un tipo de hojas como por ejemplo apio o puede ser también puerros, para que puedan poner las chuletas encima y no se les queme en el horno. Vamos a mezclar en un tazón más o menos una taza de puré de manzana y unas 2 cucharadas de mostaza Dijon. Le ponemos también unas hojitas frescas de estragón, mezclamos muy bien con sal y pimienta y vamos a colocar una buena porción sobre las chuletas. Luego las vamos a llevar al horno a cocinar por más o menos unos 15 a 20 minutos o hasta que estén bien cocidas. Las retiramos del horno y vean, eso se ve increíble. Y ahora las vamos a cortar en porciones, las vamos a montar en un plato y vean, eso se ve delicioso y decoramos con un poquito de estragón fresco y listo. Ven que también se puede comer rico y saludable a la vez. Y también podemos aprovechar todas las frutas que tenemos de temporada para hacer estas deliciosas recetas. No se pierdan la próxima receta en Cosa Rica. Provecho. Provecho.